Buenos días, niños. Hoy vamos a ver la industrialización y la competencia mundial. Tenemos que a finales del siglo XIX se le llamó la Segunda Revolución Industrial, porque se acuerdan que en el siglo XVIII había sido la Revolución Industrial. Entonces, si bien, por ejemplo, ya estaba una vela, bueno, pues ahora se transformó porque ahora es una lámpara. Si ya existían, dicen ustedes, bueno maestra, pero ya se podían, ya había barcos. Bueno, pero ahora, en este siglo, los barcos fueron más potentes. Ya había, ya había un motor más potente, ya había autos, ya había aeroplano, bicicleta, teléfonos. Entonces a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, pero ya existía la manera de comunicarse. Sí, pero no por un teléfono. Entonces todo fue una transformación. Por eso, de lo que ya existía, lo transformaron para que fuera más eficiente. Por eso se dice que fue la segunda revolución industrial. Y fue una transformación tanto en la industria, en el transporte, ya que se hizo más rápido, más potente, en comunicaciones, ya que fue más eficaz y ya podían hablar las personas, en el comercio. Esto provocó el desarrollo y dependía de la disponibilidad de materias primas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un motor, en el motor de petróleo, el petróleo se daba en Estados Unidos. Y Estados Unidos decía, bueno, yo aquí puedo tener mi motor, pero también necesitaba caucho. Y el caucho se daba en los lugares tropicales, como en África o en Sudamérica. Entonces Estados Unidos decía, chin, yo tengo esto, pero para que funcione mi motor, tengo que ir a Sudamérica y tengo que ir a África. Entonces, era según la disponibilidad de la materia prima. La materia prima, en este caso, Estados Unidos tenía el petróleo, que era una parte para hacer funcionar su motor, pero no tenía el caucho. Entonces, ¿qué iba a hacer? Decía Estados Unidos, bueno, tengo que ir a África y tengo que ir a Sudamérica. Para esto, era más fácil, en lugar de estarle comprando, decía, no, pues mejor voy y me apropio de ese lugar y ya solito me va a estar dando el caucho. Entonces, es ahí donde vemos el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es cuando un país llegaba a otro país y lo explotaba. Es cuando prácticamente el más fuerte dominaba al más débil. Es donde Estados Unidos decía, yo necesito el caucho, yo necesito materia prima que me va a dar ese país, entonces yo voy a llegar, me voy a instalar y luego aparte voy a sacar esa materia prima que necesito y luego voy a vender a lo mejor estos motores. ¿Por qué? Porque era una forma de obtener dinero. Entonces es así como muchos países, Estados Unidos simplemente fue un ejemplo, como muchos países empiezan a hacer lo mismo y es donde surge el imperialismo, que se le llama a toda esta actividad. Esta revolución industrial, recordamos que surge en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, desde la primera revolución industrial, ya lo habíamos visto, en Inglaterra es donde surgen los primeros obreros, o sea, los primeros trabajadores de estas empresas, de estas industrias. Es donde surge la clase obrera o el proletariado. Y aquí, en Inglaterra, también surgen los primeros sindicatos y las primeras huelgas. ¿Por qué surgen los primeros sindicatos y las primeras huelgas? Porque recordemos que los obreros eran explotados. Los burgueses ascendieron. ¿Se acuerdan que era el absolutismo? Y los burgueses, junto con los ilustradores, lucharon para quitar el absolutismo, pero los burgueses, al momento de que se van los reyes, ellos ascienden porque ahora ellos son los dueños de estas empresas y tienen como trabajadores a estos obreros. Pero los burgueses
los explotaban, los tenían trabajando muchas horas, los tenían, no les daban un salario digno, no les daban vacaciones, etc. Entonces, es en Inglaterra donde surgen estos primeros sindicatos y estas huelgas por esa explotación que sufrían. Y los primeros socialistas, acuérdense que eran Karl Marx, que fue un importante socialista, y Robert Owen en este caso, porque ellos decían que se les deberían de dar una manera de vivir más digna a los obreros. Incluso Robert Owen hizo las primeras escuelas para los hijos de los obreros. Y ellos lo que decían, Karl Marx, Robert Owen, Friedrich Engels, decían que entre más ganara el patrón, o sea, los burgueses, más le pagaran a los obreros.